Bienvenidos a este programa de Aranjuez Aprende, Actúa y Protege, un espacio para tratar temáticas ambientales, producido por la Pupila Comunicaciones. El día de hoy trataremos un tema muy importante para la ciudadanía, el manejo de residuos sólidos. Y por eso tenemos un invitado, Tomás Felipe Tintinago, ingeniero sanitario del equipo de residuos sólidos de la Secretaría de Medio Ambiente. Bienvenido, Tomás. Hola, Salo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Tomás, este espacio, como lo acabamos de decir, es para comunicarles, enseñarle a la comunidad y para adentrarnos en ese tema, ¿qué retos desde el equipo de residuos sólidos o usted como profesional se han encontrado acá en la Comuna 4 con los puntos críticos? ¿Cómo afrontarlos? ¿Qué de contarle a la comunidad para que podamos irlos mejorando en esa recuperación? Bueno, acá en la Comuna 4 de Aranjuez tenemos varias situaciones. Acabamos de generar con un practicante de excelencia una revisión de en qué comunas de Medellín se generaban más residuos de construcción y demolición abandonados de manera clandestina en espacios públicos. Y lamentablemente encontramos que la Comuna 4 es la comuna donde más residuos de este tipo recogemos. Entonces de inmediato tenemos un reto y es que las personas no nos abandonen ese tipo de residuos en espacios públicos porque finalmente sale muy oneroso para el distrito, para la Secretaría y para los impuestos de todos los contribuyentes hacer esa recolección de este tipo de residuos. Ni hablar de la afectación al espacio público y al paisaje. Muy importante que toca de este tema de los RCD, pero entonces, ¿cómo manejarlos? ¿Qué decirle a la comunidad de dónde son esos puntos autorizados, de cómo hacer esa disposición? Porque me imagino que todo este tema de los RCD ha crecido mucho con todo el tema del también crecimiento demográfico y crecimiento constructivo que hay como en la comuna. Además, no solo el espacio público es el que se afecta, vemos que hay afectaciones directas a los afluentes hídricos, por ejemplo la Bermejala, ¿cierto?, que ha tenido unos deslizamientos y puede tener unos taponamientos. ¿Cuáles son esos puntos entonces autorizados o cuál es el manejo que la comunidad debe darle a los RCD? Bueno, habrá que entender que el primer responsable del manejo de esos residuos es el generador, pero también hay que precisar que el desorden lo generan los pequeños constructores. Cuando una persona hace una pequeña remodelación en su vivienda o en su negocio, lamentablemente identificamos que este es el público que nos está generando este impacto. Ahora bien, ese es solo el 10% de los RCD o escombros que se generan en toda la ciudad. Las grandes constructoras y los grandes proyectos entregan sus escombros a escombreras autorizadas en el Valle Aburrá. Hoy en Medellín no hay un sitio para llevar estos escombros, pero lo que se recomienda es que se llame a empresas varias de Medellín o por internet se busque la oferta que hay de gestores de este tipo de residuos sólidos y se le entregue a ese gestor este tipo de residuos. Tenemos algunas ventajas y es que es un residuo inerte, es decir, es un residuo que no atrae vectores y que no genera olores, pero sí tiene emisiones fugitivas que pueden afectar los pulmones y que me puede obstaculizar los cuerpos de agua, como lo mencionas tú acá. También hay que decir, hoy el ciudadano o la ciudadana que arroja un residuo de cualquier tipo, una quebrada, sabe que eso está mal hecho. Claro, ahí toca entonces un tema que arropa también el código de policía, ¿cierto?, en el artículo 211, y es que no está autorizado colocar ni residuos sólidos ni residuos de remodelación y construcción. El llamado entonces a los ciudadanos es como pequeños generadores a que, por ejemplo, con los habitantes de calles normalmente les dan una remuneración para que los lleven. Usted dice que no tienen de pronto un tema de olores, ¿cierto?, pero son los que empiezan a generar unos puntos críticos muy fuertes dentro de la comuna, porque normalmente en varias pasa y pues no se lleva ese tipo de residuos, ¿cierto? Pero empiezan entonces a sacar a deshoras
los residuos sólidos normal, que primero no hacen una buena separación en la fuente en las casas, las buenas prácticas que también tenemos que mejorar y que es un reto que yo creo que ustedes también como desde lo institucional tienen, pero que no debemos cargarle solo esa responsabilidad a la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cuáles son esas estrategias que también tiene la Secretaría de Medio Ambiente para empezar también como a fortalecer la educación y la cultura dentro de los territorios? Bueno, tú lo acabaste de mencionar y es que el Código de Convivencia Ciudadana es explícito en cuáles son las sanciones y las responsabilidades. Este año iniciamos, además de las intervenciones ambientales que se han hecho históricamente, el Comité de Aseo y Ornato de la ciudad cumplió este año 39 años y por eso Medellín, nos parezca o no nos parezca, se ve como una ciudad muy limpia, pero este año se establecieron unas mesas de corresponsabilidad. De hecho, hoy en la Universidad de Antioquia se hizo el primer encuentro de mesas de corresponsabilidad. ¿En qué consisten esas mesas? Nosotros hacemos la intervención, llamamos a los líderes y a la ciudadanía que se encuentran en el entorno donde se vio la afectación ambiental por el punto de mal manejo de cualquier tipo de residuos sólidos y comprometemos a la ciudadanía para que la misma ciudadanía se controle desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque finalmente a la fuerza pública no le alcanza su capacidad. Muchas veces en este país no logramos ni siquiera controlar los delitos mayores y pues para controlar este tipo de infracciones que son menores, pues la Policía Nacional también nos dice, yo le ayudo, pero tengo otras prioridades. Entonces, un punto son esas mesas de corresponsabilidad social que lo que esperamos es que tengan efectividad sobre estos malos comportamientos ciudadanos. Pero mencionaste otra cosa que es importante. Empresas varias de Medellín no se lleva este tipo de residuos porque los vehículos compactadores que utiliza la empresa para recoger los residuos domiciliarios ordinarios, si yo le arrojo este tipo de residuos, el vehículo se me daña. Y son vehículos pues muy costosos. Lamentablemente también identificamos, como lo acabas de mencionar tú, que se le entrega por desconocimiento al habitante de calle o incluso muchas veces al reciclador el escombro. El habitante de calle hay que entender que es un ciudadano con unas condiciones de vulnerabilidad especiales que finalmente no va a tener en la mayoría de las oportunidades pues forma de entregar estos residuos o pasarlos a donde sean. Recomendación, insisto, llamar a la línea única en varias para que en varias te recoja el residuo después de tu remodelación o meterte a internet que hay oferta. Hay una particularidad también, Salomé, y es que cuando vos haces tu pequeña reforma, y esto no es un pecado, vos querés disfrutar de esa reforma. Si vos organizas tu cocina, vos no vas a querer tener ahí 10, 15 bultos de RCD, claro, sino que los sacás a la calle o te deshaces de ellos de la manera que mejor encontres. Entonces, esto, si bien uno lo entiende, no puede ser un limitante para que vos dejes tu responsabilidad en manos del otro, sino que el mensaje para la ciudadanía es ese. Hay otro punto acá en la Comuna 4 que es muy sensible para la ciudad, yo no quiero dejar de mencionarlo, tú mencionaste la quebrada, la Bermejala, y es el Morro de Moravia. Nosotros ahí tenemos el primer botadero de residuos sólidos que tuvo Medellín. Y pues no es un secreto las problemáticas sociales y ambientales que están asociadas al Morro de Moravia. La población que habitó inicialmente Moravia tenía vocación recicladora. Eso derivó también en que en la parte baja de la quebrada se presenten muchas veces inadecuadas prácticas en materia de residuos sólidos, ¿cierto? Esto es peligroso, entre otras cosas, porque puede haber una avenida torrencial, un crecimiento de la quebrada, que haya un represamiento de la quebrada y finalmente el agua se lleve los residuos sólidos y que tengamos pérdidas de vidas humanas incluso. Sí, muy importante pues que tocas, a eso me iba yo también, todo el tema del Morro de Moravia, su vocación recicladora y cómo darle ese valor a los residuos, porque muchas veces solamente vemos como la basura, cómo esas buenas prácticas dentro de la comuna, haciendo también como, teniendo ese histórico, ¿cierto?, del primer botadero a cielo abierto, que también hay unas problemáticas acá, pues como tú lo dices, estamos en zona de inundación en Moravia, entonces
Ahí también hay unos tratamientos que se hacían con el área metropolitana y Secretaría de Medio Ambiente para el tratamiento del lixiviado, ¿cierto? Para que no fuera a contaminar como tal tanto la Quebrada La Bermejala como el río Medellín. Digamos que pues hay unas condiciones ya muy diferentes como tal, pero ese valor de los residuos sólidos, cómo integrarlo en las familias para las buenas prácticas, para la buena separación en la fuente, que reciclar es un oficio que pues entra en otra discusión, pero que también tiene un valor agregado esos residuos sólidos, la buena separación en la fuente, reutilizar. ¿Cuáles son esos consejos que usted le da a las familias de la Comuna 4 Aranjuez que también podamos hacerlo desde nuestras casas prácticamente? Bueno, empecemos por el final. A la ciudadanía lo que hay que decirle es que estamos cambiando el discurso y ahora no hablamos de separar el residuo, sino de no juntarlo. Ante la duda de si un residuo es reciclable o no es reciclable, lo que estamos sugiriendo es que ante el código de colores nos entreguen los residuos en la caneca o en la bolsa blanca. Digamos que ese es el ABC. Lo segundo, el residuo tiene que estar limpio, tiene que ser un residuo que sea comercialmente atractivo para el reciclador, porque lamentablemente los recicladores de todo el país, eso no es solo en Aranjuez ni solo en Medellín, siguen viviendo de una economía de subsistencia. Hoy hay unas herramientas y es que a nosotros, a todos los usuarios, nos cobran una parte de la tarifa de aseo que se la entregan a las organizaciones de los recicladores. O sea, nosotros ya hoy le estamos reconociendo una vida útil en el relleno sanitario, una capacidad de ocupación en el relleno que se está evitando por la actividad de los recicladores. Lo que pasa es que no hemos sido exitosos para que ese dinero le llegue efectivamente a los recicladores. ¿Qué pensamos varios, y me incluyo yo ahí, que he trabajado el tema un poco? Los recicladores hay que tecnificarlos. Es decir, no puede seguir siendo una economía de subsistencia, porque lamentablemente por las condiciones en las que presta su servicio, el ciudadano no entiende que es un prestador del servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento, sino que todavía nos lo confunden con el habitante de calle, todavía incluso pues en algunos escenarios de la ciudad lo vemos hasta como en una mezcla entre el que vive del microtráfico y otras actividades ilegales. Entonces ahí hay un reto que tenemos y se acaba de actualizar el decreto hace más o menos 2 semanas que establece las condiciones de la prestación del servicio en el componente de aprovechamiento y tiene una cosa muy buena, es que le dan un protagonismo mayor a las organizaciones de recicladores, pero también nos preocupa que los prestadores del servicio que tienen más capacidad económica quedan muy relegados. Entonces habrá que esperar a ver esa norma cómo camina, pero es la primera herramienta, la tarifa. Lo segundo es que también nos cobran en la tarifa una cosa que se llama el incentivo al aprovechamiento y al tratamiento de residuos sólidos. Relacionando las toneladas de residuos sólidos que llegan al relleno sanitario, ahí se cobra una fracción por tonelada, ese dinero se le pasa a los entes territoriales, en este caso al distrito de Medellín, y hay una resolución, un anexo, que finalmente pone unas condiciones técnicas para entregarle ese recurso a los prestadores del servicio, donde las organizaciones de recicladores tienen unas ventajas comparativas en ese puntaje. ¿Qué ha ocurrido? Que no hemos podido entregar esos recursos. Hoy el distrito tiene más de 24.000 millones de pesos, eso es más del presupuesto que tiene toda la Secretaría en un año, y están congelados en una cuenta porque no se han entregado los proyectos con las condiciones técnicas que se requiere para entregar los residuos y la norma sigue siendo sigue teniendo muchos vacíos. Entonces los técnicos evaluadores somos, porque a mí me ha tocado evaluar, muy temerosos de cómo entregar esos dineros. Ahí tenemos entonces, para resumir, 2 retos grandes: poder entregar esos recursos de IAT, los 24.000 que te estoy mencionando, y que la plata que nos cobran vía tarifa, que se le entregan a las organizaciones, le llegue efectivamente a los recicladores y mejoren su forma técnica de ejercer su labor. Listo, Tomás. Eso como envía hacia los recicladores y que me parece una gran apuesta, y mencionas algo, tecnificarlos, y que eso ayude también como a cambiar la forma en cómo socialmente se pueden ver a quienes reciclan, que tienen un oficio
muy valioso dentro de lo social y dentro de lo ambiental. Pero ahí dentro de las familias tendremos que tener eso que tú dices. Listo, se nos dificulta hacer la separación en la fuente o, como tú dices, no juntarlos, ¿cierto? Todo el cartón, el papel y entregarlo a los recicladores. Una pregunta que se hace mucho, el tema de tener como unas rutas específicas para el reciclaje. ¿Cuáles son esos retos o por qué se planea, cierto? Pero esos grandes retos que hay para que las personas no lo vean como no se quiere, no hay una intención o una voluntad de hacerlo, sino que eso tiene unas planificaciones y unos costos, ¿cierto? ¿Qué se espera en algún momento a futuro con este tipo de rutas diferenciadoras como tal? Bueno, entonces hay que entender que Medellín tiene una cobertura en su zona urbana total de recicladores. En cada cuadra de Medellín hay un reciclador. Perfecto. ¿Qué debe hacer el ciudadano? Identificar ese reciclador. Y ojalá, en la medida de las posibilidades, entregarle el material que no mezcló en su casa a ese reciclador. Si un material es reciclable o es aprovechable, pero no hay en Medellín o en Colombia el mercado, así técnicamente sea posible, ya para el reciclador ese material no es atractivo. El reciclador en los espacios públicos hace el beneficio del material, saca lo que es rentable y lo otro, en el mejor de los casos, lo deja organizado para que en varias se lo lleve. Para que eso no ocurra, nosotros debemos mejorar nuestras prácticas de separación o de no mezclar en la fuente, porque así como lo hablamos ahorita en residuos de construcción y demolición, acá también el usuario tiene la primera responsabilidad. Yo quiero hacer solo alusión a algo que es muy complejo en materia del servicio público de aseo. El servicio público de aseo es el único servicio domiciliario del cual nosotros pagamos, pero no recibimos el producto final. Me voy a hacer entender. Si acá tú no pagas la energía eléctrica, te cortan la energía, que es el producto final. Si no pagas el agua, te cortan el acueducto, que es el producto final. Pero acá a ti se te llevan la bolsa de residuos de la puerta y tú no te das cuenta qué pasa de ahí para adelante, a menos que vivas cerquita al relleno sanitario o que te vayas detrás de un vehículo recolector a ver qué está pasando. Entonces, el ciudadano no dimensiona una mala práctica en materia de residuos sólidos porque no la ve, ni siquiera es pues porque no quiera. Nosotros también en el estudio que hizo el practicante, él se llama José, lo socializó nada más y nada menos que ayer, identificamos que la gente sí lo quiere hacer, pero muchas veces no tiene la información suficiente. ¿Qué le hemos pedido nosotros al distrito, a la gobernación, a las autoridades ambientales? Necesitamos unas campañas comunicacionales fuertes para que el ciudadano sepa qué va a hacer. Decimos los ingenieros del área que ya con el tallercito y la visita puerta a puerta, ya pasamos por ahí. Tiene que haber una campaña fuerte, así como se hace alrededor del ruido, alrededor de la calidad del aire, alrededor de cambio climático, para que las personas entiendan cuál es la mejor práctica. En escombros, la gente le entrega incluso muchas veces a los operarios de empresas varias de Medellín y les paga para que se lleven los escombros por desconocimiento. Entonces esa es una debilidad que tenemos y es otro reto que ojalá, porque llevamos años pidiéndole eso al distrito, ojalá el año entrante esa campaña exista. De seguro va a salir. Mencionas algo muy importante, cambio climático. Nos vemos estrechamente entre residuos sólidos y el cambio climático. ¿Por qué? La gente dice, no me parece, pero sí, hay una importancia de evitar que esos residuos sólidos, ya ahí sería basura, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que también quisiera que le compartamos a nuestra comunidad. Porque evitar que estos residuos sólidos lleguen al relleno sanitario y cómo ayudamos a reducir también o a mitigar en adaptación al cambio climático. Bueno, son varias cosas. Los residuos sólidos que generan más cantidad de gases de efecto invernadero son los que hemos llamado la fracción orgánica, que no está del todo bien decirles así porque, por ejemplo, el papel es orgánico, el plástico es orgánico,
pero es un término que ya se ha acuñado. Acá lo que hablamos es de la fracción putrescible, la que se descompone más fácilmente. Esto genera gases, tú lo acabas de mencionar, y genera lixiviados. El distrito puso en su plan de desarrollo un indicador de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos versus el total de residuos sólidos generados. Y nos pusimos una meta en estos 4 años del 24%. Puede ser una meta muy tímida, ¿cierto? La gente dirá, sí, lo que pasa es que los residuos sólidos orgánicos o esta fracción pueden llegar a ser el 60% del total de los residuos. No nos pusimos ni siquiera la mitad de lo que pudiéramos aprovechar. Pero las herramientas nacionales siguen siendo muy débiles. Por ejemplo, este año lo que hicimos fue levantar un estado del arte, identificar cómo está el manejo de este tipo de residuos sólidos en el distrito, en una línea que hemos llamado de fomento para irnos el año entrante a ponerle recursos y motivar en espacios comunitarios y también a gran escala. En varias nos acaba de presentar un proyecto de incentivo al aprovechamiento y tratamiento para manejar alrededor de 50 toneladas mensuales de residuos sólidos orgánicos, que eso no es nada, eso es una cosa muy pequeñita. Pero también hay que hacer una reflexión en términos ambientales de todo el distrito. Con toda franqueza, no es el sector de residuos sólidos el mayor generador de gases de efecto invernadero. El mayor generador es el sector transporte. Y no es Colombia el mayor generador de gases de efecto invernadero. Acá hemos hecho una reflexión nacional, y es que si pudiéramos ser uno de los grandes generadores, si las emisiones atribuibles al carbón que exportamos por La Guajira se las contabilizaran a Colombia. Porque si bien ese carbón se va para otros países, lo explotamos nosotros. Entonces ahí hay una apuesta como de hacer un aporte global. Mencionaste adaptación. ¿Qué es la adaptación al cambio climático? Son todas las medidas que yo tomo para que cuando el clima cambió, bien sea por cambio o por variabilidad climática, y me disculpas el término, Salo, para que yo no me muera. Es decir, para que no se me venga las quebradas, para que no haya movimientos en masa el suelo y haya pérdidas de vidas humanas, para yo poder sembrar, porque hay un cambio en el clima, entonces las especies que yo estaba en ese momento produciendo me van a cambiar y no se me adaptan. Medellín, el principal problema que tiene es de adaptación, porque muchos no nos explicamos cómo logró Medellín un crecimiento de este estilo en condiciones tan adversas. Somos una ciudad determinada por un río y por una red hídrica, por eso la Bermejala que tú la mencionaste está canalizada casi que desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aburrá. Entonces, digamos que ahí tenemos una dualidad, porque sí hay una responsabilidad global de reducir la generación de gases de efecto invernadero, pero el distrito sí se tiene que concentrar más en adaptarse a los cambios en el clima, que este año sí que nos dimos cuenta que eso ya se está pasando. Sí, claro. Pues eso ya no es que nos digan que de pronto va a pasar, sino que ya se está dando. Listo, Tomás. No, y como para ir cerrando, los puntos críticos, cómo tratarlos, cómo la gente, que a mí me parece una de las reflexiones un poco contradictorias desde el ser, porque nos quejamos de la ciudad está con algunas basuras, algunos puntos críticos, pero es desde nuestro actuar, como lo hice, y es un poco redundante todo porque es desde el ser. Entonces ahí viene también un tema educativo y muy importante que lo mencionaste, las campañas, el cambiarnos cómo llegar a las personas desde los colegios, ¿cierto? Desde los grupos, desde las familias, que no sean tan magistrales para que podamos ver lo ambiental desde otra perspectiva y también sumarnos a esa ola del cambio ambiental, de la necesidad de tener como una sostenibilidad, ¿cierto? Porque ya está, las situaciones ya están, pero hay que tomar unas acciones. Entonces, como para ir cerrando, unos consejos contundentes para ayudar también desde lo comunal, desde lo comunitario, a reducir esos puntos críticos, que es lo que
visualiza que hay una problemática de residuos, otros lo vemos desde las redes hídricas, otros desde el mal manejo como tal de ellos, y bueno, es como para ir cerrando y también agradecerte que hayas aceptado estar en este espacio. Salo, a ver, yo siempre trato de hacer una reflexión de alguna manera pedagógica, y es que le decimos puntos críticos a puntos que no son críticos, sino de mal manejo de residuos sólidos. En términos estrictos, nosotros con la empresa de aseo, en este caso en varias, tenemos que generar un censo de puntos críticos y pagarle a la empresa para la erradicación de esos puntos críticos. Pero en una ciudad como Medellín, en un territorio como la Comuna 4 Aranjuez, que tiene tantas zonas de difícil acceso, muchas veces son las condiciones naturales de la prestación del servicio. Es decir, no tengo otra forma de prestar el servicio, sino de que los usuarios me lleven los residuos hasta cierto punto y ahí se me hace una acumulación inevitable de residuos hasta que pase el carro. La reflexión dura es que saquen los residuos a la hora y el día que es. Si a mí, Empresas Varias realmente es una empresa muy eficiente, sí, es la más eficiente del país en términos de prestación del servicio público de aseo. La empresa tendría que recoger los residuos 2 veces por semana. Eso establece la normatividad. Pero hay zonas de Medellín comerciales, aquí en Aranjuez sí que las hay, donde la empresa pasa hasta 4 veces en el día. O sea, dimensione usted, Salo, todo lo que recogemos y recogemos. ¿Por qué? Porque la gente nos presenta los residuos sólidos a la hora que uno es y donde no es. Y hay otro detalle que hemos identificado con el tiempo, eso no está escrito en ninguna parte, pero lo hacemos mucho, y es que no nos los presenten por la noche. Porque es que los vectores de todo tipo salen por la noche. Entonces ahí es donde los roedores, donde los insectos y otro tipo de vectores aprovechan para romper las bolsas y hacer unos desórdenes que francamente afean mucho a la ciudad. Si a nosotros nos presentan los residuos sólidos a la hora, en el lugar que es, y ojalá en el transcurso del día, porque en pocas zonas de Medellín se recoge por la noche, se recogen en varias, pero en varias zonas se recoge por la noche, pero es muy poco. Si a mí me los presentan en los lugares que es, tenga la plena certeza que la ciudad se va a ver mucho mejor. Bueno, Tomás, muchas gracias por, como tú lo dices, llamas esas reflexiones, esos apuntes, esos consejos. Yo creo que hoy aprendimos mucho más y ahondamos en cómo se ve todo el tema de residuos sólidos también desde lo institucional. Y la invitación es a que cada uno de nosotros nos sumemos a tener una responsabilidad certera, ¿cierto? En que somos también los que hacemos parte de ese cambio, que desde lo institucional hay un acompañamiento, hay unas investigaciones, hay unos planes de acciones, pero que también tenemos que sumarnos. Hay otra reflexión que te dicen que hay que educar, otros que hay que castigar desde los códigos que ya están. Yo creo que es buscar un equilibrio, entender que hay que castigar en el momento de que hay que hacerlo porque hemos desorientado estas prácticas pedagógicas, y la otra es al seguir sumando en estas campañas de educar, de aprender, de investigar y estar articulados desde lo institucional y desde lo comunitario. Y hoy nos despedimos de este programa de Aranjuez Aprende, Actúa y Protege, y con nuestro invitado Tomás. Muchas gracias a ustedes por estar conectados y los esperamos en el próximo programa. Y recuerda que toda la información ambiental la ves en La Pupila.